días, mis amados. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en este momento. Estamos verdaderamente agradecidos con nuestro Dios por su gran amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Es un hermoso privilegio presentar la palabra del Señor en este momento, esperando que el Dios nuestro permita que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta hora. Y antes de comenzar nuestro pequeño estudio, quiero pedirle que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, digno es usted, Padre, de recibir toda gloria, toda honra y todo el reconocimiento por su gran amor y su misericordia para cada uno de nosotros. Permita usted, Señor, que el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, pueda inspirarnos en este momento, llenándonos de sabiduría y entendimiento. Permita que Él pueda ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro instructor, y que la palabra que oigamos en este momento pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En este momento, mis amados, vamos a hacer un pequeño estudio referente, como ustedes ven en su pantalla, el Espíritu Santo presente en la creación. Es muy interesante que podamos nosotros como hijos de Dios entender esto, ya que en estos últimos años hemos visto que ha venido un ataque contra la personalidad de lo que es la deidad de Dios. El pueblo judío de antaño atacó la personalidad de Dios en Jesús y también en el Espíritu Santo, como veremos en algunos versículos casi al finalizar el tema. También se produjo una gran apostasía que es reconocida en nuestra historia como pueblo de Dios como la apostasía alfa, donde un famoso doctor que conocemos nosotros llamado el doctor Kelos comenzó a atacar la personalidad de Dios y dónde estaba su presencia. De la misma manera, fue profetizado también que nosotros recibiríamos no solamente algo parecido al alfa, sino lo mismo en la apostasía omega. Se estaría atacando lo que es la personalidad de Dios. También en la presencia, no solamente en la persona, no solamente de Jesús como hombre, sino también sobre la personalidad, la persona del Espíritu Santo. Ahora, analizaremos este tema con la dirección del Espíritu Santo, quien es el inspirador de las Escrituras, para ver si Él estuvo presente también en la creación. El Espíritu Santo presente en la creación. Algunos nombres que le son dados al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, también utilizan y dicen el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el otro consolador. También hay algunos símbolos, como ustedes ven en su pantalla, que se le son dados en la palabra de Dios al Espíritu Santo, como paloma, aceite, fuego, agua. Ahora bien, para desarrollar este tema, como siempre hacemos con todos los demás temas y estudios que hacemos, presentamos los dos principios bíblicos de interpretación, ¿no? Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21, donde nos dice allí la palabra de Dios que todas las escrituras de interpretación privada, le leo nuevamente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. O sea que ningún hombre, ningún ser humano, ninguna mujer, ningún ser humano puede darle su propia interpretación a las escrituras. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, inspirado por el Espíritu Santo. De la misma manera, los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo, nosotros quienes la vamos a leer o las leemos diariamente, tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo para así poder entenderla. En Isaías 28:13 se nos dice que la palabra de Jehová será dada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De esta manera es que debe de ser interpretada, leída, estudiada la palabra de Dios, y ella misma nos dará su interpretación. Como hemos repetido en los temas que hemos hecho por la gracia de Dios anteriormente, no podemos tomar un versículo, sacarlo fuera del contexto y con ese versículo hacer una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico. Eso va en contra de la norma de los principios bíblicos de interpretación. Ahora sigamos leyendo algo muy importante para entrar en desarrollo del tema de que si el Espíritu Santo estaba presente en la creación. En Génesis 1:1 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hemos analizado este versículo anteriormente. La palabra clave en este versículo es Dios. Sabemos que esta palabra Dios en el idioma original que fue escrita es Elohim, que está en plural, que significa dioses. Al nosotros comparar este verso de Génesis 1:1 con Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, verso 14, el 18 no lo vamos a leer, vamos a leer hasta el 14 solamente. Allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se utiliza la misma frase, en el principio, lo mismo que en Génesis 1:1. En el principio, la palabra ya existía. Sabemos que esto se está refiriendo, esta palabra, este verbo es a Jesús, pero oigan cómo dice. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Elohim en plural. Versículo 2 dice, el que es la palabra, refiriéndose que la palabra es una persona, o sea, es el verbo, es la acción, pero dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios, o sea, estaba ya desde el principio con Dios. Versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Siguiente verso, el 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Aquí vemos quién estaba en el principio creando con Dios. El verso 14 nos dice, y aquella palabra se hizo carne. Sabemos que Jesús que estaba junto con Dios, pero Dios en plural es Elohim. ¿Quién además estaba con la palabra? ¿Quiénes eran los otros que estaban con la palabra? Sigamos analizando. Versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre, se hizo carne, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Cuándo se le comienza a llamar Hijo del Padre? Cuando se hace hombre. Al principio era la palabra. Cuando se hace hombre, viene a ser llamado unigénito del Padre. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, que es la palabra, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Aquí vemos que en ese verso 1 de Génesis, capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
vemos a la clara, comparándolo con Juan capítulo 1, que estaban juntos desde el principio, al que nosotros reconocemos como Padre y al que nosotros reconocemos como Hijo. ¿Había alguien más allí? La gran mayoría en estos últimos años dicen que no, que solamente estaba al que reconocemos como Padre y al que reconocemos como Hijo. Pero veremos qué más nos enseña la palabra de Dios con relación a esto. Estuvo presente también el Espíritu Santo en la creación junto con los cuales nosotros reconocemos como Padre y el cual reconocemos como Hijo. Analicemos. Génesis capítulo 1, versículo 2. Ya leímos el versículo 1. El versículo 2 dice lo siguiente. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esa palabra subrayada en color diferente, el Espíritu de Dios. Tenemos que investigar si es así que está escrita en el idioma original. Y es lo que vamos a hacer para que así podamos entender que el Espíritu Santo también estaba presente como un ser creador en la creación. Leamos lo siguiente. Esto es una página que utilizo para estudiar. Si ustedes ven en su pantalla, aquí vemos que dice Génesis capítulo 1. Este es el versículo 1 y este es el versículo 2. Está en hebreo, su pronunciación del hebreo, y está aquí en inglés. Esta es la continuación del versículo 2. Como ustedes ven en su pantalla, aquí dice, and the Spirit of God. Traducido es, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God, y el Espíritu de Dios. Ahora, si ustedes ven a la traducción del hebreo original, se dice al inglés el Espíritu de Dios, pero en el hebreo original dice de esta manera, Ruach Elohim, Ruach Elohim, que al traducirlo, ustedes ven que en el original no tiene la preposición de. Al traducirlo de lo original, si la preposición de es el Espíritu Dios. No es el Espíritu de Dios que dice el original, sino el Espíritu Dios. Ya con esto vemos que hay una gran diferencia. Ahora, ¿cómo se introdujo esa preposición de para así cambiarle el contexto del texto original? Ya ven que el original es el Espíritu Dios, pero al traducirlo, ya sea al inglés o al español, dice el Espíritu de Dios. ¿Cómo sucede este cambio? Nosotros hemos estudiado en temas anteriores cómo sucedió esto. Por ejemplo, cuando hicimos el tema, como ustedes ven en su pantalla, que se llama No te dejes engañar, Jesús no fue engendrado en la eternidad, porque Él es eterno. Le aconsejo que si no lo han visto, vean este hermoso estudio, para así que puedan entender lo que significa verdaderamente Salmos capítulo 2, versículo 7. Esa es la primera parte. También hay otra parte de Salmos 2.7 que le exhorto a que vean esos dos estudios. En ese tema nosotros vimos que en el catecismo de la Iglesia Católica, como la describe Apocalipsis 17, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra, allí nosotros vimos que cuando está hablando acerca de la Trinidad y comienza a dar las descripciones, como señala la flecha aquí en rojo, el punto 242, y vimos que allí nos decía lo siguiente. Siguiendo esta
tradición apostólica, o sea, siguiendo una tradición apostólica no bíblica, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea. ¿Qué año? En el 325. En ese primer concilio ecuménico, que se llamó de Nicea, allí se estableció que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Eso fueron lo que ellos establecieron. Consustancial, ¿qué quiere decir eso? Que de un solo cuerpo, de un solo ser, sale otro. Como ustedes ven en la pantalla, la foto que le puse en este lado, aquí como ustedes ven el cursor, un solo cuerpo, un ser con tres cabezas. De un solo cuerpo, de una sola sustancia, salió otro. ¿Cómo ellos explican eso? Algo confuso, ¿no? Pero sigue diciendo este concilio, dice, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla, muy importante esto, ¿qué año? En el 381. Mantuvo esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó el Hijo unigénito de Dios. Acuérdense que estamos investigando para ver por qué razón dice el Espíritu de Dios y no como dice el original, el Espíritu Dios. Dice, este concilio de Constantinopla mantuvo esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó el Hijo unigénito de Dios, eternamente engendrado del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Eso es muy importante que lo entendamos, porque en estos dos concilios, en el de Nicea y en el de Constantinopla, se introdujeron esta frase, consustancial al Padre, el unigénito de Dios, enteramente engendrado, engendrado no creado, consustancial al Padre. Ahora, ¿qué dice acerca del Espíritu? Dice lo siguiente, en el punto o párrafo 245, dice, la fe apostólica en el Espíritu fue confesada por el segundo concilio económico de Constantinopla. ¿En qué año? En el 381. Lo repito porque es clave e importante ver en qué año fue edictado esto. Dicen ellos, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Esta frase muy importante conocerla. Procede del Padre. Sin embargo, no se le llama solo el Espíritu del Padre, sino el Espíritu del Padre y del Hijo. Ustedes ven cómo es que vienen ellos ya en sus concilios estableciendo estas frases. Noten que fue en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 381. Veremos por qué les repito mucho ese año. Dice, el credo de la Iglesia del Concilio de Constantinopla confiesa con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Ahora veamos esta parte. En el Concilio Ecuménico de Nicea, vemos que ellos introducen la frase el Hijo es consustancial al Padre, o sea, que procede de la misma sustancia, del mismo cuerpo que el Padre. Luego, en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, en el 381, allí se establece la frase, el Hijo unigénito de Dios, enteramente engendrado del Padre, engendrado no creado, y también se estableció en el concilio de Constantinopla en el 381 que ellos creían en el Espíritu Santo que procede del Padre y no se le llamaba solo el Espíritu del Padre, sino también el Espíritu del Padre y del Hijo. Le pongo esto en pantalla y lo estamos estudiando para que vean que todas estas frases se introducen de alguna manera en las Biblias que cada uno de ustedes y que yo tengo. ¿Cómo sucede esto? Miren cómo es la historia. En este concilio de Constantinopla se introduce en todo esto en el concilio de Nicea.
El último en el concilio de Constantinopla, que fue en el 381, ¿verdad? En lo siguiente, en ese libro de historia, nos dice lo siguiente. Muy importante que entendamos esto. En el concilio de Roma del año 381, o sea, meses después del concilio de Constantinopla, que fue en el 381, dice, en el concilio de Roma del 382, el Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como el decreto de Dámaso, que según algunos autores, contenía la lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo, como le llaman ellos, a Jerónimo, que escribiera una nueva traducción de la Biblia, a fin de acabar con las diferencias que había con la versión de la Biblia que circulaba en Occidente, la llamada Vetus Latina. Entonces Jerónimo comenzó esta labor con las traducciones de ¿qué cosa? De los salmos. Acuérdense las palabras claves que se establecieron en el concilio de Nicea en el 325 y en el concilio de Constantinopla en el 381. Consustancial al Padre, engendrado no creado. Ahora, él comienza, Jerónimo, esta labor con la traducción de los salmos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 2.7? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Comenzó Jerónimo a introducir las frases que se comenzaron a utilizar en los concilios de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Él comenzó su trabajo de traducción con los salmos. Engendrado hoy. Sigamos leyendo. Y además tradujo por petición expresa del Papa Dámaso los comentarios sobre el Cantar de los Cantares de Orígenes. ¿De quién? De Orígenes. Orígenes fue quien sobrepasó a Platón en el escepticismo, en el cristianismo gnóstico y en el espiritismo. Jerónimo traduce los comentarios sobre del Cantar de Cantares de Orígenes y el tratado sobre el Espíritu Santo de Divino el Ciego. Continuamos. Desde el 389 al 392, Jerónimo trabaja en la traducción al latín de la Biblia, la Septuaginta, de donde proceden la gran mayoría de las Biblias que ustedes tienen, que yo tengo, especialmente esta Biblia moderna, la Kadosh. Mucho ojo y mucho cuidado con esa Biblia. Dice que comenzó a trabajar en la traducción al latín de la Biblia, la Septuaginta, utilizando, ¿qué cosa? La técnica de la hexapla de Orígenes. Por eso es que ustedes ven que todas estas Biblias y todos estos predicadores modernos usan el alegorismo de Orígenes para dar su propia interpretación a la palabra de Dios. Salmos 2.7. Yo te he engendrado hoy, cuando en el original dice, hoy yo he venido a ser tu padre. Y eso es una promesa que Dios le hizo al rey David por medio del profeta Natán. Lo hemos estudiado anteriormente. Y cómo hoy en día utilizan ese salmo para decir que Jesús fue engendrado en la eternidad. Si Jesús es engendrado en la eternidad, eso es una pregunta que me hago o que le hago. Si Jesús fue engendrado en la eternidad, y nosotros que por la gracia de Dios hemos estudiado, sabemos que Jesús es el Jehová que habla en el Antiguo Testamento. Le habló a Moisés, a Abraham, se le apareció a Josué, entre otros escenarios que hemos estudiado en la Biblia. Entonces, si Jesús fue engendrado en la eternidad, ¿por qué no hay ninguna relación de padre a hijo
en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Solamente esa relación de padre a hijo se encuentra en el Nuevo Testamento cuando Jesús se hace hombre, cuando Jesús se humaniza. Pero anterior a eso no existe esa relación de padre a hijo. Sigamos con el estudio. Dice, que comenzó a traducir la Septuaginta utilizando la técnica de la exapla de Orígenes. Y a petición de nuevo de Paula y de Eustoquía, traduce las 39 homilias de Orígenes. Este estudio supuso la importante novedad en la exégesis bíblica del cristianismo. ¿Ustedes ven por qué hay tanta confusión? De usar el hebreo y las tradiciones rabínicas a fin de comprender mejor el sentido de algunos pasajes de la Biblia. Hay muchos gentiles hoy en día que se quieren hacer judíos. Mucho cuidado. Leemos el verso nuevamente. Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Pero ya hemos analizado este verso. Y la proposición de no existe o no se utiliza en este verso. Allí debiera de decir lo siguiente: el Espíritu Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Cuando usted lo lee en la forma correcta, es muy diferente el contexto del verso. El Espíritu Dios se movía en el aire sobre la faz de las aguas. Así es que debe de decir la traducción correcta. Pero ya vemos cómo fue que se introdujo esta proposición de. Vemos que en los concilios de Nicea y concilio de Constantinopla se introducen algunas frases como acerca de Jesús cuando dice que es engendrado no creado, proviene de la misma sustancia del Padre, y sobre el Espíritu dicen ellos, que creen en el Espíritu Santo, que proviene del Padre, y no solamente se llama Espíritu de Dios, dicen ellos, sino Espíritu de Cristo. Esa palabra de Dios, de Cristo, fue introducida por Jerónimo en la Septuaginta, donde provienen la mayoría de esta Biblia, de estas Biblias que nosotros utilizamos. Por eso es que estas Biblias dicen el Espíritu de Dios, cuando originalmente debiera de decir el Espíritu Dios. Prosigamos con nuestro estudio. Génesis 1:1, como leímos anteriormente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios viene siendo Elohim, dioses. Comparamos estos versos de Génesis 1:1 con Juan capítulo 1, como lo hicimos anteriormente, y vemos que ya Jesús existía en el principio con Dios y juntos ellos dieron comienzo a la creación. Pero ¿cómo aparece el Espíritu Santo en la creación? Leamos los versículos fascinantes de la creación, los versos 3 en adelante. El verso 3 dice, entonces Dios dijo, o mejor dicho, entonces Elohim dijo, que haya luz, y hubo luz. Entonces Elohim dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Verso 9. Entonces Dios, Elohim, dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 11. Después Elohim dijo que la tierra brote vegetación. Al finalizar el verso dice, y eso fue lo que sucedió. El siguiente versículo se repite nuevamente en el 14 y el 20. Entonces Elohim dijo. Entonces Elohim dijo. Versículo 24. Entonces Elohim dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Y al finalizar el verso dice,
y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué presentamos estos versos de la creación? Elohim dijo, y eso fue lo que sucedió. En pocas palabras, por el poder de la palabra de Dios, Él dijo, y así fue. Como nos lo dice el Salmos 33, versículos 6 y 9. Allí la palabra de Dios nos dice, por la palabra, o sea, por lo que dijo Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o sea, por lo que él dijo, por su palabra, sea la luz, y porque él dijo, así fue. El versículo 9 dice, porque él dijo, perdón, y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, que Dios no utilizó sus manos. Dios no utilizó sus manos. Él, por el poder de su palabra, él dijo, y así fue hecho. Pero en el Salmos 8, verso 3, nos dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Hay alguna contradicción? Porque vemos que en la creación Dios no utilizó sus manos. La única vez que Dios utilizó sus manos fue cuando tomó el polvo de la tierra y le dio forma al barro y formó un cuerpo. Pero en la demás de la creación, Dios solamente dijo, sea la luz y fue la luz, produzca la tierra y produzca las aguas y produjo. Por el poder de su palabra, como leímos en el Salmo, así fue. Pero aquí en este Salmos 8:3 nos dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Pero sabemos que Dios no utilizó sus manos. ¿Qué Dios quiere decirnos con esto? Recuerden el principio bíblico. Un poquito aquí, un poquito allí, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y así vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación como un Dios creador, al igual que al cual nosotros reconocemos como Padre y al cual reconocemos como Hijo? Sigamos leyendo. Obra de tus dedos. Dios no utilizó sus manos. ¿Cómo es obra de tus dedos? En Lucas capítulo 11, verso 20, leemos lo siguiente. Eso es una historia o un relato que se hace en Lucas, que también se hace en el libro de Mateo 12, donde le trae un enfermo endemoniado delante de Jesús. En el versículo 20 de Lucas 11 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En el libro de Mateo 12:28, allí nos dice lo siguiente, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es muy interesante ver esto, que Dios quiere que nosotros entendamos esta simbología. Los dedos de Dios es el Espíritu Dios. Recuerden que vamos a analizar este verso 28, donde dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, recuerden quién introdujo la proposición de. En el original no dice esto. Veremos. ¿Ven? Mateo 12:28. Aquí dice Matthew 12:28 en inglés. Y vemos lo siguiente. Aquí vemos, como usted ven en el cursor, Spirit of God, Espíritu de Dios. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego espíritu es pneumat. Dice en inglés Spirit of God, Espíritu de Dios, traduciéndolo. Esta palabra que viene del griego del Nuevo Testamento es espíritu es pneumat, teo,
Espíritu, Dios, Neuma, Teo, el Espíritu Dios. El verso original debiera decir, pero si yo por el Espíritu Dios, porque la proposición de no existe en el original. Eso es también traducido por la interpretación o la traducción que dio Jerónimo al traducir la Biblia. Recuérdense que esto viene del concilio de Constantinopla del 381 y del concilio de Nicea del 325. Debiera decir, y repito nuevamente, pero si yo, Jesús hablando, por el Espíritu Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ya entendiendo mejor esta situación del ataque que hay a la personalidad de Cristo como eterno y divino, también el ataque contra el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Leamos todo el concepto de estos versos de Mateo 12. Leamos desde el 22, para que ustedes vean que el mismo ataque que hacían los judíos contra Jesús y contra el Espíritu Santo es lo mismo que se está haciendo hoy en día. Estos grupos que han surgido, o mejor dicho, resurgido, porque ya se hacían en el pasado y están volviendo, refiriéndose a esto mismo, como hacían los judíos de antaño, están haciendo los judíos modernos. A eso se refería la sierva del Señor cuando decía que vendría la apostasía omega. Lo mismo que hizo Kellogg's, el doctor Kellogg's, atacando la personalidad de Dios y dónde estaba su presencia, es lo mismo que están haciendo hoy en la Omega, atacando la personalidad de Cristo, su divinidad, su eternidad, que no es creado ni engendrado, como dicen muchos, y la personalidad del Espíritu Santo, que piensan que solamente es un aire, un soplo, una fuerza, un pensamiento, una energía. Leamos lo que dice Mateo 12 desde el verso 22 en adelante. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Oigan eso. Oigan eso. Ellos dicen que Jesús sacaba a los demonios porque Satanás les daba poder. Por eso es que Jesús le contesta más adelante, como vimos o veremos también, que Jesús dice que no es por el poder de Satanás, sino por el poder del Espíritu Dios. Pero los predicadores, escribas y fariseos de aquel entonces decían que ese espíritu no es de Dios, sino que ese es el poder de Satanás. Hoy en día hay muchos que dicen que la tercera persona de la deidad es Satanás y no el Espíritu Santo. Para que ustedes vean que lo mismo que hacían los judíos de antaño es lo mismo que están haciendo los judíos modernos hoy. Y lo que no sé si ellos mismos se llaman así o le llaman antitrinitarios o unitarios. Versículo 26 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Versículo 27. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, escuchen bien la respuesta,
que ellos decían que su poder provenía de Satanás. Jesús le dice, entonces si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos lo condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. ¿Qué acabaron de decir ellos? Que Jesús recibía su poder de Satanás. Versículo 28. Sin embargo, si yo expulso los demonios por el Espíritu Dios, como debe de decir originalmente, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Se repite la historia, atacando la personalidad de Dios. ¿Cuántos de los judíos creían que Jesús era Dios? ¿Lo aceptaron como Dios? No, porque si lo aceptan como Dios, quiere decir que Jesús es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Es lo mismo que están haciendo hoy en día. No aceptan a Jesús como Dios. Simplemente lo aceptan como engendrado, no creado. La trampa que hizo el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Si es engendrado, no creado, tuvo un principio. No es eterno, no es Dios. Quiere decir que Jesús no puede ser mi Salvador. Si tiene un principio, si es engendrado, no creado. Pero como sabemos que Jesús es eterno, igual al que nosotros reconocemos como Padre, es eterno también. Por eso es que Jesús puede ser nuestro intercesor, nuestro Salvador. Sigamos, mis amados. Versículo 29 dice, pues quienes tienen suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Aquí Jesús dice, yo soy más fuerte que Satanás. El Espíritu Santo es más fuerte que Satanás. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pues, ¿quién, en forma de pregunta, dice él, pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Versículo 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Quién se opone a Jesús como eterno? Como alguien que no tiene principio ni fin. ¿Quién es el que quiere destruir a Jesús? Y utiliza un montón de seguidores que tiene hoy en día. Desde que comenzó el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla. Y hoy en día se está repitiendo la doctrina, la enseñanza católica entre aquellos profesos que dicen creer la verdad presente. Es lo mismo, versículo 31. Por eso les digo, escuchen bien que esto es la continuación de lo que está sucediendo en Mateo 12, que ellos están negando al Espíritu Santo. Versículo 31 dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo o contra el Espíritu Dios, que jamás será perdonada. Versículo 32. El que habla en contra del Hijo del Hombre, o sea, Jesús ya hecho hombre, puede ser perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo o contra el Espíritu Dios, jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Mucho cuidado. Te está oponiendo a la personalidad del Espíritu Santo, a la personalidad del Espíritu Dios, como verdaderamente debiera de decir. En Juan 14, verso 15, 17 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, o si me amáis, guardad mis mandamientos, como dicen otras versiones.
Y yo, Jesús, primera persona, le pediré al Padre, segunda persona, y el Padre, la segunda persona, les dará otro abogado defensor. Otras versiones dicen a otro consolador. Dice Jesús otro, porque ese otro es igual a él y al Padre, quien estará con ustedes para siempre. Y dice él, para que entendamos bien de quién está hablando él, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, escuchen bien, que el mundo no puede recibirlo. No solamente se está refiriendo a los mundanos, sino a aquellos que dentro de la iglesia tienen pensamientos mundanos. No pueden recibirlo porque no lo buscan ni le reconocen. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Son dos cosas diferentes. Este verso en otras versiones dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis amados, ¿estuvo el Espíritu Santo o el Espíritu Dios en la creación? El verso debiera de decir, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Con esta cita terminamos. Dice lo siguiente, únicamente por la ayuda del Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, y de aquella palabra por la cual todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cita ella Génesis 1:2. El Espíritu Dios que se movía sobre la faz de las aguas se puede únicamente por medio de él, es lo que quiere decir ella, se puede interpretar correctamente el testimonio de la ciencia y únicamente por su dirección pueden discernirse las verdades más profundas. Solo bajo la dirección del omnisapiente podemos nosotros, en el estudio de sus obras, está hablando del Espíritu Santo, en el estudio de sus obras, ser capacitados para pensar sus pensamientos en la manera como Él lo hace. Estuvo presente el que nosotros reconocemos como Espíritu Santo, estuvo presente en la creación, junto con el cual nosotros reconocemos como Padre y con el cual nosotros reconocemos como Hijo. Mis amados hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden esto, muy importante, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Cristo viene pronto. Bendiciones. Hasta la próxima.